Buen día. A nuestro grupo le correspondió el tema de sedimentación y filtración. El grupo está conformado por Natalia Andrea Dávila, Diana Sofía Mantilla, Diego Alejandro Ursola y quien les habla, Paola Andrea Ortiz. ¿Qué es el agua potable? El agua potable es el agua apta para consumo humano. Es agua que se utiliza directamente para beber, preparar alimentos, para la higiene y fines domésticos. Según el decreto 1575 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, el agua potable o agua para consumo humano se define como aquella que cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten apta para el consumo humano. Características del agua potable. Algunos de los parámetros de mayor relevancia y control en el monitoreo de la calidad de agua, según la resolución 2115 de 2007, son: el color aparente debe tener un valor máximo aceptable de 15 unidades de platino cobalto. El olor y sabor debe tener un valor máximo aceptable. Por otro lado, el pH debe presentar un valor máximo aceptable de 6.5 a 9. En cuanto a los coliformes totales, su valor máximo aceptable es cero. Las características como la turbidez, nitritos, nitratos, cloruros, pH, la alcalinidad total, los coliformes totales, entre otras características, no podrán sobrepasar los valores máximos aceptables establecidos por cada uno de estas. Los criterios y valores máximos aceptables que pueden cumplir el agua para el consumo humano serán determinados por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Básicamente, el agua debe ser limpia, segura para su consumo y su uso en la producción de otros alimentos. Asimismo, debe ser incolora, inodora, insípida y estar libre de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Además, no debe contener microorganismos patógenos que puedan poner en peligro la salud. Bueno, ¿qué es la potabilización del agua? Este es el proceso por el cual se trata el agua para que pueda ser consumida por el ser humano sin que presente un riesgo para su salud. Se refiere tanto para beber como para preparar alimentos. La potabilización consiste principalmente en eliminar sustancias que resultan tóxicas para las personas, tales como el cromo, el plomo o el zinc, así como las algas, las arenas, las bacterias y los virus que pueden estar presentes en el agua. En definitiva, pues es eliminar cualquier potencial para la salud de las personas. ¿Cómo se potabiliza el agua? Bueno, el agua se potabiliza en una estación de tratamiento de agua potable o ETAP. Comúnmente se suele referir a estas instalaciones como plantas potabilizadoras, donde el agua es sometida a diferentes etapas, con la finalidad de eliminar todas aquellas sustancias no aptas para el consumo humano. Tenemos unas condiciones naturales del territorio, las cuales son si la fuente del agua es superficial, que es el agua de un río o del lago. La siguiente es si la fuente de agua tiene presencia de sales o metales pesados. Eh, y la tercera es en zonas con escasez de recursos hídricos, como las zonas costeras. El tratamiento de las aguas se realiza mediante una serie de procesos encadenados que dependen de las características del agua a tratar. Normalmente consta de las siguientes fases. Como podemos ver en la diapositiva, en primer lugar tenemos la captación. La captación de aguas se realiza por medio de tomas de agua que se hacen en los ríos o diques. El agua proveniente de ríos está expuesta a la incorporación de materiales y microorganismos, requiriendo un proceso más complejo para su tratamiento. La turbidez, el contenido mineral y el grado de contaminación varían según la época del año.
Seguidamente tenemos la conducción, que es desde la toma de agua del río hasta los presedimentadores. El agua se conduce por medio de acueductos o canales abiertos. Seguidamente tenemos el tratamiento. Dentro del tratamiento se encuentran la presedimentación, agregado de productos químicos, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. La presedimentación se realiza en piletas preparadas para retener los sólidos como las arenas y los sólidos pesados que caen al fondo. En su interior pueden contener placas o seditubos para un mayor contacto con las partículas. En la adición de productos químicos, bueno, esta se realiza para la desestabilización del coloide o la turbidez del agua. La floculación. Los floculadores, que pueden ser mecánicos o hidráulicos, se produce mediante la mezcla entre el producto químico y el coloide que produce la turbidez. Seguidamente tenemos la sedimentación, se realiza en decantadores o piletas de capacidad variable según la planta potabilizadora que los maneje. En ellos se produce la decantación del flóculo, los cuales precipitan el fondo del decantador formando paros. Normalmente la retención de velocidad del agua es de 40 minutos a 1 hora. Los decantadores o sedimentadores en su tramo final conceden vertederos en los cuales se capta la capa superior del agua que contiene menor turbidez. Por medio de estos vertederos, el agua pasa a la zona de filtración. La filtración es que, bueno, tiene un filtro que está compuesto por un manto sostén como piedras, grasa y arena. La filtración se realiza ingresando el agua sedimentada o decantada por encima del filtro. Y por último tenemos la desinfección. Una vez que el agua fue filtrada, pasa a la reserva. Allí se desinfecta según distintos métodos. El más usado es el agregado de cloro líquido. Otros desinfectantes utilizados son hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, ozono y luz ultravioleta, entre otras. La sedimentación. La sedimentación es el proceso por el cual los sólidos que se encuentran en suspensión en el agua caen al fondo del recipiente donde el agua esté contenida. La sedimentación, pues, es un proceso natural en donde ocurre por efecto de la gravedad. Aunque sucede en ríos y lagos, las personas han utilizado este fenómeno para conseguir agua más pura y segura. Este proceso de sedimentación se basa en la ley de Stokes, según la cual las partículas más grandes o más pesadas que el agua tendrán una mayor capacidad de sedimentación. También influye la viscosidad del líquido, en donde a menor viscosidad, mayor es la capacidad y velocidad de sedimentación. Bueno, en el tratamiento de las aguas residuales, este proceso se realiza para retirar la materia sólida, fina, orgánica de las aguas residuales. Aquí el agua pasa por un dispositivo de sedimentación donde se depositan los materiales para su posterior eliminación. Este proceso de sedimentación puede reducir de un 20 a un 40% la DBO y un 40 a un 60% los sólidos en suspensión. Estas partículas en suspensión pueden clasificarse en función a su diámetro y el estado de suspensión. Las partículas en suspensión de hasta 10 a la menos 4 centímetros, coloides con partículas de tamaños entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6 centímetros, soluciones con partículas de tamaño menor de 10 a la menos 6 centímetros. En base a esta clasificación, existe una forma paralela de clasificar los métodos o tipos de sedimentación del agua según estos tipos de partículas que se dijeron anteriormente. Existen tres casos. El primer caso es la sedimentación simple, en donde las partículas de hasta 10 a la menos 4 centímetros son capaces de sedimentar solo por procesos físicos como la gravedad. El segundo caso son los coloides, donde deben coagular para que se formen flóculos sedimentables. Es necesario añadir productos químicos. Y el tercer caso
es que las soluciones solubles deben convertirse en insolubles para poder formar flóculos sedimentales. Al igual que en el caso anterior, es necesaria la adición de productos químicos. Por ello, para que se produzca la sedimentación de las partículas, es necesario que la velocidad del flujo del agua sea menor que la velocidad de sedimentación de los sólidos en suspensión que contienen. Este concepto de carga superficial es fundamental a la hora de construir los tanques de sedimentación. Bueno, en cuanto a los tanques de sedimentación, pueden ser circulares o rectangulares y tienen 4 partes que son diferenciadas. Está una zona de entrada, de sedimentación, de lodos y de salida. La entrada consiste en que, bueno, es la zona por la que el agua entra al tanque de sedimentación y aquí es necesario controlar la velocidad para evitar turbulencias. El agua debe entrar con una velocidad no superior a 5 centímetros sobre segundo. En la zona de sedimentación se requiere que haya un flujo de agua uniforme. Este fluido del agua tiene que ser lento para facilitar la deposición de las partículas en el fondo donde se encuentra la zona de lodos. Por consiguiente, la zona de lodos son el resultado de la deposición de las partículas sólidas que contiene el agua. En la base existe una trampilla a través de la cual se extraen los lodos. También es necesario removerlos para evitar la obstrucción de dicha trampilla, pero se debe hacerse a muy baja velocidad para evitar su resuspensión. Y por último, está una zona de salida, que es la zona por la que el agua sale de ese tanque. Además, cuenta con unas estructuras que retienen los materiales flotantes del agua. Bueno, en la filtración tiene como objetivo eliminar todas aquellas partículas coloidales en el agua, eliminar las partículas que no se pudieron eliminar en la sedimentación. La filtración es el último paso a la remoción de material suspendido. Si la sedimentación, que es la etapa de tratamiento anterior, logra eliminar la mayor cantidad de partículas de turbidez, la filtración se verá beneficiada. Tras el proceso de decantación, se hace pasar por el agua por medio de poros para eliminar los sedimentos menos densos. Estos filtros terminan de colocar impurezas y existen diferentes tipos de filtros, como de arena, carbón activado, y estos pueden ser abiertos o por gravedad o cerrados y a presión. Algunas partículas removidas son arcillas, limos, microorganismos, sustancias orgánicas, incluyendo algas, precipitados de aluminio, hierro y manganeso. Los elementos principales que forman el cuerpo del filtro es el tanque. El tanque tiene que ser de concreto con una superficie de 6 a 100 metros cuadrados. También necesita un falso fondo de concreto o de material plástico donde se colocan boquillas u orificios de drenaje y de eyección de agua de lavado. También tiene que tener un lecho filtrante que puede ser gravas o arena. Tiene que contar con canales de entrada y salida de agua, con válvulas y tuberías. También tiene que tener medidores de carga o presión y canales de recogida de aguas de retrolavado. La clasificación de filtros se puede clasificar según la fuerza impulsadora. Se clasifican en filtros de gravedad y filtros de presión. Los filtros de gravedad suelen ser de forma rectangular o entrando el agua por un canal lateral superior y desplazándose a través del lecho filtrante. El agua filtrada se recoge en una cámara inferior separada por un falso fondo dotado de boquillas colectoras. Los filtros de presión normalmente se instalan filtros verticales y a medida que el caudal es mayor, el diámetro del filtro se va incrementando hasta valores que hacen más recomendable una disposición horizontal. También se pueden clasificar por su estructura. Esta estructura puede ser abierta o cerrada. La abierta, el agua está a presión atmosférica y suele ser de hormigón. En algunos casos se pueden cubrir. Y la cerrada suelen ser presurizados, se utilizan materiales metálicos o plásticos.
También se pueden clasificar según su lecho. Se pueden clasificar lecho monocapa y lecho multicapa. El lecho monocapa se utiliza un solo material habitualmente, es arena silicia. En el fondo del lecho, sobre un falso fondo, se suele colocar una subcapa de grava. Y los lechos multicapa consisten en disponer diferentes materiales en las capas que constituyen el lecho filtrante, y es necesario elegir materiales con diferentes densidades para que el filtro reconstruya de la forma correcta después de los lavados. También se caracterizan por el flujo, que pueden ser ascendentes o descendentes. El flujo descendente es de la tipología más normal, y el flujo ascendente tiene la ventaja de que se puede construir un filtro multicapa con un solo material, ya que los tamaños gruesos son los que van a estar en el fondo del lecho, que es por donde hace el agua bruta en este caso. El tratamiento de agua potable en Colombia consta de los siguientes pasos. El primero es la desinfección o cloración. Este procedimiento tiene como fin eliminar las bacterias y los virus presentes en el agua. No obstante, la dosis de cloro empleada no logra destruir ciertos microorganismos patógenos. Por otro lado, en este paso se debe tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud determina que la concentración de cloro libre en el agua tratada debe estar entre 0.2 y 0.5 miligramos sobre litro. El siguiente paso es la filtración. En este se inicia la purificación del agua, eliminando partículas sólidas que pueden estar en ella, como tierra, arena y partículas de suciedad orgánica o inorgánica. Estos sedimentos se eliminan en su totalidad. Sin embargo, se requiere una segunda filtración, ya que los sólidos suspendidos más pequeños tienen la capacidad de pasar por estos filtros. Considerando lo mencionado anteriormente, se realiza una filtración de carbón activado que elimina algún sabor u olor del agua. Asimismo, se eliminan contaminantes orgánicos como pesticidas. Por último, la filtración elimina el contenido alto de sales como calcio, magnesio, que sobrepasan los niveles permisibles. Es fundamental mencionar que se considera necesario el proceso de ósmosis inversa, la luz ultravioleta que esteriliza el agua y la ozonificación para oxidar los compuestos orgánicos e inorgánicos y eliminar la radiación de la luz ultravioleta. Se puede encontrar la grabación en Teams con las diapositivas, y en el grupo de WhatsApp podemos encontrar el link del juego Kahoot con unas preguntas. Gracias.